Continuamos con esta serie de bioestadística descriptiva. En el video anterior trabajamos datos no agrupados con un número par de datos, y vimos que la mediana y algunos cuartiles resultaban del promedio de dos valores centrales. Ahora vamos a repetir todo el proceso, con el mismo detalle, pero con un número impar de datos, para que veas exactamente qué cambia y que se mantiene igual. Nuestro caso de estudio es el tiempo de espera, en minutos, de 15 pacientes en la sala de urgencias de una clínica. Con estas 15 observaciones calcularemos la media aritmética, la mediana, la moda, los tres cuartiles, y las medidas de dispersión, el rango, la varianza, la desviación típica y la desviación media. Presta especial atención a dos momentos, cuando calculemos la mediana, que ahora sí será exactamente uno de los datos originales, y cuando calculemos los cuartiles, porque sus posiciones ya no serán números enteros, y eso obliga a aplicar una regla distinta a la que usamos con n par. Empecemos. Las mismas dos reglas de partida que vimos antes siguen aplicando sin excepción, sin importar si n es par o impar. Primero, ordenar los datos de menor a mayor. Segundo, etiquetar la posición de cada dato dentro de ese ordenamiento. Esta base nunca cambia, y es la que nos permite calcular después la mediana y los cuartiles sin ambigüedad. Estos son los datos brutos, tal como se registraron en la sala de urgencias, el tiempo de espera, en minutos, de 15 pacientes distintos, en el orden en que fueron atendidos, todavía sin ordenar. Ahora los ordenamos de menor a mayor y numeramos cada posición, del 1 al 15. El paciente que esperó menos tiempo, 12 minutos, queda en la posición 1, y el que esperó más, 30 minutos, queda en la posición 15. Aquí está el primer punto clave de este video, n, el número total de datos, ahora vale 15, y 15 es un número impar. Vas a ver cómo ese simple hecho, ser impar en vez de par, cambia la fórmula de la mediana y el criterio para los cuartiles. Empezamos igual que en el caso par, con la media aritmética, x barra. La fórmula no cambia en absoluto si n es par o impar, la media siempre es la suma de todos los datos dividida entre el número total de datos. La fórmula, formalmente, es, x barra es igual a la sumatoria de x sub i, desde y igual 1 hasta n, dividida entre n. Este detalle es importante recordarlo, la fórmula de la media es universal, funciona exactamente igual sin importar cuántos datos tengas ni si esa cantidad es par o impar. Lo único que cambiará con la paridad de n será la mediana y los cuartiles, no la media. Sumemos los 15 tiempos de espera, 12 más 15, y así sucesivamente hasta 30. La suma total de los 15 datos es 320 minutos. Dividimos esa suma entre 15, nuestra n. El resultado es 21,33 minutos. Esa es la media, el tiempo de espera promedio de los 15 pacientes. Guarda este número, porque lo compararemos enseguida con la mediana. Llegamos al momento más importante de este video, la mediana cuando n es impar. Recordemos las dos fórmulas, cuando n es par, como vimos en el video anterior, la mediana es el promedio de dos datos centrales, pero cuando n es impar, existe un único dato que ocupa exactamente el centro de la distribución, sin ningún empate, y ese dato es, directamente, la mediana. La fórmula para n impar es, la mediana es igual al dato que está en la posición n más 1, dividido entre 2. Con n igual a 15, esa posición es 15 más 1, 16, dividido entre 2, que nos da la posición 8. Fíjate en la diferencia clave respecto al caso par, aquí obtenemos una sola posición, un número entero exacto, y no dos posiciones consecutivas. Buscamos entonces el dato que ocupa la posición 8 en nuestra tabla ordenada de 15 tiempos de espera. Ese dato es 22 minutos. Por lo tanto, la mediana es, simplemente, 22 minutos, el dato real número 8 de nuestra lista, sin necesidad de promediar nada. Este es el detalle clave que debes recordar de por vida, cuando n es impar, la mediana siempre coincide exactamente con un dato observado, cuando n es par, la mediana casi nunca coincide con un dato real, porque es un promedio entre dos. La moda se calcula exactamente igual, sin importar si n es par o impar, seguimos buscando el valor que se repite con más frecuencia en el conjunto de datos.
Al revisar la frecuencia de cada tiempo de espera, encontramos que 22 minutos aparece 3 veces, más que ningún otro valor de la lista, 15 minutos aparece 2 veces, pero no alcanza a 22. La moda de nuestro conjunto de datos es, entonces, 22 minutos, con una frecuencia de 3. Fíjate en un detalle interesante de este ejemplo, la moda, 22, coincide exactamente con la mediana, que también fue 22. Esto puede ocurrir, pero no es una regla general. En muchos conjuntos de datos la media, la mediana y la moda son 3 valores completamente distintos, y solo coinciden cuando la distribución de los datos es muy simétrica alrededor del centro. Ahora viene el segundo gran contraste de este video, el cálculo de los cuartiles cuando sus posiciones no son números enteros. Recuerda la regla que aprendimos en el caso par, si la posición resultaba un número entero, promediábamos ese dato con el siguiente. Ahora vamos a ver la otra mitad de esa regla, la que aplica cuando la posición no es entera. Empecemos con el primer cuartil, Q1, cuya posición es n dividido entre 4. Con n igual a 15, esa posición es 15 cuartos, es decir, 3,75. Como no es un número entero, la regla cambia por completo. En vez de promediar, redondeamos esa posición hacia arriba, al siguiente número entero, que es 4, y el cuartil es, directamente, el dato que ocupa esa posición redondeada. El dato en la posición 4 es 18 minutos. Entonces, Q1 es igual a 18. El segundo cuartil, Q2, es la mediana, con posición n dividido entre 2, 15 medios, 7,5. Tampoco es entero, así que redondeamos hacia arriba, a la posición 8, exactamente la misma posición que usamos para la mediana. El dato en la posición 8 es 22, confirmando que Q2 es igual a 22 minutos. El tercer cuartil, Q3, tiene posición 3n dividido entre 4, 3 por 15, entre 4, es decir, 45 cuartos, que es igual a 11,25. De nuevo no es entero, redondeamos hacia arriba a la posición 12. El dato en la posición 12 es 25 minutos. Así que Q3 es igual a 25. Este es el detalle clave definitivo sobre cuartiles. Primero calculas la posición con la fracción correspondiente, n sobre 4, 2n sobre 4 o 3n sobre 4. Si esa posición te da un número entero, promedias ese dato con el siguiente, pero si te da un número con decimales, como acaba de pasarnos 3 veces seguidas, redondeas siempre hacia arriba y tomas directamente ese dato, sin promediar nada. Las fórmulas de dispersión, igual que la de la media, no cambian en absoluto entre n par e impar. Empecemos con el rango, la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo. Con un máximo de 30 minutos y un mínimo de 12, el rango es de 18 minutos. La varianza, S al cuadrado, sigue siendo la suma de las diferencias entre cada dato y la media, elevadas al cuadrado, dividida entre n. Con nuestros 15 tiempos de espera y una media de 21,33, la varianza es de 23,96. La desviación típica, S, es la raíz cuadrada de esa varianza, y nos regresa a las unidades originales, minutos. La raíz de 23,96 nos da una desviación típica de 4,89 minutos. En promedio, cada paciente esperó unos 5 minutos más o menos que el promedio general. Por último, la desviación media, que promedia las distancias absolutas de cada dato respecto a la media, sin elevarlas al cuadrado, nos da 3,91 minutos en este caso. Detalle clave que aplica siempre, sin importar la paridad de n, entre más pequeñas sean estas medidas de dispersión, más homogéneo, más parecido entre sí, es el grupo de datos que estamos analizando. Repasemos los resultados con nuestros 15 tiempos de espera. La media aritmética fue 21,33 minutos. La mediana, al ser n impar, fue directamente el dato de la posición 8, 22 minutos. La moda también fue 22 minutos. El primer cuartil fue 18, el segundo cuartil coincidió con la mediana en 22 y el tercer cuartil fue 25. En dispersión, obtuvimos un rango de 18 minutos, una varianza de 23,96, una desviación típica de 4,89 minutos, y una desviación media de 3,91 minutos. Ahora comparemos los dos videos con un solo cuadro mental.
Cuando n es par, la mediana y los cuartiles en posición entera se calculan promediando dos datos consecutivos. Cuando n es impar, como en este video, la mediana siempre coincide con un dato real, en la posición n más 1 entre 2, y si al calcular un cuartil la posición te da un número con decimales, redondeas hacia arriba y tomas ese dato directamente, sin promediar. La media, la moda y todas las medidas de dispersión, en cambio, se calculan exactamente igual sin importar la paridad de n. Con estos dos videos ya tienes dominado por completo el manejo de datos no agrupados.